El 5 de diciembre de 1945, 5 aviones militares de Estados Unidos simplemente se desvanecieron. Su historia se convertiría en uno de los mayores enigmas del siglo XX. Así que hoy vamos a sumergirnos en el caso que lo empezó todo, la increíble desaparición del vuelo 19. Y es que este suceso no es una tragedia más, es literalmente el origen de una leyenda. Antes del vuelo 19, esta zona del Atlántico ya tenía su fama, pero fue este caso el que la bautizó para siempre con un nombre que todos conocemos, el Triángulo de las Bermudas. Para entender de verdad por qué este misterio atrapó la imaginación del mundo entero, primero tenemos que viajar un poco hacia atrás en el tiempo, porque el contexto en el que ocurrió todo, es fundamental. Fíjense, mucho antes de este incidente, el área ya tenía una reputación bastante siniestra. Los marineros la conocían como el Cementerio del Atlántico, un nombre que, ya te pone los pelos de punta. Pero lo que estaba a punto de pasar iba a convertir este lugar de una zona peligrosa a un verdadero ícono de lo paranormal. El momento histórico es absolutamente clave. La Segunda Guerra Mundial acababa de terminar. El mundo entero vivía en un estado de alerta constante, casi de paranoia. La Guerra Fría ya estaba empezando a cocerse, y las grandes potencias seguían entrenando a sus ejércitos sin parar, como si la paz no acabase de llegar del todo. Y fue precisamente en ese clima de tensión, durante uno de esos ejercicios de entrenamiento que se suponían rutinarios, donde un día completamente normal se torció de una manera inimaginable, convirtiéndose en el enigma que es hoy. A ver, pongámosle cara a los protagonistas. El vuelo 19 era una escuadrilla de 5 bombarderos TBM Avenger de la Marina de EU. Al mando el teniente Charles Taylor, un piloto veterano, un héroe de guerra, ahora instructor. Y la misión, no podía ser más simple. Un vuelo de entrenamiento de un par de horas desde Fort Lauderdale. Algo que habían hecho cientos de veces. El plan de vuelo era de lo más sencillo. Despegan a las 2:10 de la tarde, sobre las 4 menos cuarto tenían que terminar su ejercicio, girar y volver a casa. Pero fue justo ahí, cuando todo debía seguir su curso normal, que las cosas empezaron a salir terriblemente mal. Y lo que hace que este caso sea tan escalofriante son las propias palabras de los pilotos, lo que quedó grabado en esas comunicaciones por radio mientras poco a poco se perdían en medio del caos. Y aquí llega uno de los puntos más desconcertantes de la historia. No fue un fallo técnico en un solo avión. De repente, los instrumentos de navegación de los 5 bombarderos empezaron a fallar. Todos a la vez. La escuadrilla entera se quedó literalmente a ciegas. Esta fue la primera llamada del teniente Taylor. Imaginen la escena. La calma de un vuelo de entrenamiento se rompe de golpe con una declaración de emergencia. La confusión es total. Están perdidos y no tienen ninguna referencia visual. La tensión sube como la espuma. Desde la torre de control les dicen algo básico: vuelen hacia el oeste. Pero la respuesta de Taylor es brutal. Han perdido el concepto más fundamental de la orientación. Y usa una palabra clave: extraño. Algo no cuadra. Y aquí es donde el misterio se vuelve casi surrealista. Ya no es solo un problema técnico, es como si su propia percepción de la realidad se estuviera distorsionando. Esta frase añade una capa de horror que es difícil de explicar. ¿Qué demonios estaban viendo? Después de una serie de comunicaciones cada vez más confusas, donde el teniente Taylor sonaba completamente desorientado, llegó la última transmisión. Solo esas 2 palabras, repetidas con una desesperación total. Y luego, silencio. Silencio absoluto. El vuelo 19 había desaparecido. Pero ese silencio en la radio fue solo el principio. La tragedia estaba a punto de hacerse todavía más grande y desde luego mucho más extraña. Por supuesto, en la base de Fort Lauderdale saltan todas las alarmas. Perder 5 aviones militares a la vez es una catástrofe. La respuesta fue inmediata y masiva. Y aquí es donde la tragedia se multiplica. Se envió un hidroavión de rescate, un Martin Mariner, con toda su tripulación, hacia la última posición conocida del vuelo 19. El resultado fue impensable. El avión de rescate también desapareció. El balance final de esa tarde era simplemente aterrador. 6 aviones militares con todas sus tripulaciones desvanecidos en el aire. Ya no era un solo incidente, sino 2 misterios ocurriendo al mismo tiempo. Se organizó una de las operaciones de búsqueda más grandes de la historia. Cientos de barcos y aviones peinaron miles de kilómetros cuadrados durante días. El resultado, desolador, 0. Ni un solo tornillo, ni un cuerpo, ni una mancha de aceite. Era como si se los hubiera tragado el cielo. Y justo cuando parecía que el misterio no podía ser más profundo, empezaron a pasar cosas que simplemente desafiaban toda lógica.
Esto es alucinante. Horas después de la desaparición, varias estaciones en tierra empezaron a recibir llamadas de auxilio muy débiles que atribuyeron al teniente Taylor. Estas transmisiones fantasma siguieron apareciendo de forma intermitente durante casi una semana. La última se oyó en Terranova, a miles de kilómetros. Pero, ¿cómo es posible? Damos un salto hasta nuestros días. El caso del vuelo 19, lejos de olvidarse, ha seguido generando debates, teorías e incluso falsas esperanzas de que por fin se resolviera. En 1991, el mundo contuvo la respiración. Un equipo de búsqueda encontró los restos de varios aviones Avenger en el fondo del mar, justo en la zona. Parecía que sí, que después de 46 años el misterio se había resuelto. Pero al comprobar los números de serie, la matrícula de cada avión, llegó el chasco monumental. No eran los del vuelo 19, eran otros. El enigma seguía intacto. Entonces, ¿cuál es el legado de todo esto? Pues, para empezar, consolidó la leyenda del Triángulo de las Bermudas para siempre. Además, pareció abrir la veda para una oleada de desapariciones en la misma zona durante los siguientes 5 años. Y hay un dato muy inquietante. Un número altísimo de las naves desaparecidas en el Triángulo son del Ejército de Estados Unidos. A día de hoy, la historia del vuelo 19 sigue siendo eso, una leyenda, un caso sin resolver que alimenta todo tipo de teorías. Y nos deja con la misma pregunta que se hicieron hace décadas, una pregunta que sigue ahí, flotando en el aire. ¿Qué les pasó realmente a esos 27 hombres en esos 6 aviones? El misterio continúa.